Hola mi gente, ¿qué hay por ahí? Soy Camilo Quiroz Y yo, Ditson Quiroz. y estamos aquí en la segunda temporada de esto que se llama Mi Mi viejo viejo y y yo. yo. Ajo, doctor, qué bueno volverlo a tener aquí en estos espacios, cerquita. Ya me hacía falta, la gente me lo pedía. ¿Qué hay de su viejo? Usted se hizo famoso y después se desapareció. Hijo, la verdad es que tú me revitalizas. Cada vez que vienes a visitarme y conversamos, me, me añades muchos años de vida. Ojalá podamos permanentemente hacer estos diálogos. Yo tengo que confesar muy honestamente que este tipo de espacios son de las cosas más bonitas que me dejó todos esos ejercicios pasados que hicimos. En donde qué bueno el contacto con la gente, acercarse a la gente y todo, pero poder también tenerte más cerquita, tener uno a su viejo, hablar todos los días de las preocupaciones, de lo que está pasando alrededor, conocer su óptica, escuchar, todo eso se ha perdido. Eso es de lo más bonito que me ha dejado a mí esto. Así es. Ya a mi edad, ustedes, todos mis hijos se han ido. Nomás queda mi mujer y yo. Uno se siente solo. Y cada vez que encuentra a los hijos, que lo visitan, que conversa con los hijos, que a lo mejor se entabla una conversación, eso para uno es vida, eso es muy bueno. Y eso debe recuperarlo las nuevas generaciones, la sociedad debe recuperar de nuevo esa opción de estar conversando. Es que con todo lo que viene pasando en el mundo, con todo lo que pasó, con la pandemia, con cómo se viene acelerando al final los tiempos de vida, ¿no? Cómo todo se vuelve más efímero, cómo tanta gente, ya cada día uno se reúne más con la gente, con la familia, es a enterrar al que ya se fue. Y todos estos momentos bonitos que tiene uno cerca a sus seres queridos, a sus viejos, uno no los aprovecha. Sí, la pandemia es como el detonante, nos aisló completamente por obligación, pero en el fondo, hijo, se ha perdido esa costumbre, con pandemia o sin pandemia. Ya los jóvenes no quieren escuchar a los viejos, los jóvenes no quieren aprender de las experiencias de los viejos. Ya los jóvenes se creen autosuficientes y creen que los viejos son chochos, que no tienen nada que decirle. Lo que pasa también es que uno, uno como joven, uno, uno comienza a recibir tanta información que uno cree, yo creo que uno se madura biche y que uno se las sabe todas, ¿no? Y a veces la misma exposición que tenemos a internet, a redes sociales, a información de todo tipo, hace que uno se sienta que ya uno viene avanzado, en cambio que los viejos de uno todavía no entienden estas nuevas dinámicas y por ende las conversaciones van a ser aburridas o no van a llegar al punto donde los jóvenes quieren. Y ahí es donde vienen las grandes falencias porque por supuesto nosotros ya tenemos nuestros mejores amigos y nuestros padres es en el chat GPT, en Google, en todo este tipo de, de plataformas que seguramente darán información basada en datos, pero no hay como el viejo de uno, que además le dice las cosas a uno porque lo quiere. Primero, porque bien dice el adagio, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y segundo, porque al final a esto hay que meterles eso, pasión, corazón, y son precisamente las personas que te quieren, las que te van a orientar por los caminos correctos. Mira, hijo, nosotros los comprendemos. Yo muchas veces mejor prefiero guardar silencio cuando veo que ustedes no son receptivos con nosotros, no quieren conversar con nosotros, porque se aburren con nosotros. ¿Creen ustedes que nosotros estamos en la misma repetidera, en la misma cantaletera? No,
Mira, ustedes se han madurado, Vichy, tú lo has dicho. Ustedes, es como madurar un aguacate con papel periódico Y no al sol, y no al sol, no el proceso de maduración normal, natural. natural, que los padres que han vivido, que han tenido sus experiencias, que las han recogido, pueden transmitirles a ustedes. Además, es la única manera que tienen ustedes de conocer historia. La única manera, porque con los jóvenes no le van a transmitir nada que ellos no han vivido, le transmiten lo mismo que tú ya sabes. Son los viejos los que acumulan mucha sabiduría, muchas vivencias y lo que les pueden transmitir y formarlos a ustedes. No se puede ser ni autoritario ni condescendiente. Hay que ser dialogante. Hay que enseñarle a los hijos a dialogar. Hay que enseñarle a los hijos a interactuar con sus padres e inclusive a escuchar la contradicción. Los hijos suelen ser soberbios, creen que se la saben toda y no son capaces de aceptar que sus padres pueden tener cierta razón. Pero de todas maneras, yo sí creo, y ya esto haciendo de abogado del diablo, pegándome un tiro en el pie incluso, pero yo sí creo que esos principios de autoridad, por lo menos con los que me criaron a mí, con los que criaron a mis amigos, a la gente que yo conozco, se han ido perdiendo. Ahora, yo entiendo, todo se arregla en función de las conversaciones, del diálogo, pero eso está bordeando así en el límite como, ¿sabes? Como con el ser genuflexo, con el ser condescendiente, y que eso lleve a que precisamente se genere una relación de iguales entre el papá y el hijo. Y no hay una relación de igualdad, porque ahí hay una superioridad moral, ética, que qué bueno verla de esa manera, para comenzarla a seguir, para que le represente a uno algo. Yo te diría dos cosas. Hagamos diferencia entre el autoritarismo y la autoridad. La autoridad es lo que es el reconocimiento que uno se ha ganado por la confianza, por su madurez, por su sabiduría. Esa es la autoridad. El autoritarismo es imponer las cosas. Eso no debiera darse nunca, ni siquiera entre padre e hijos. ¿Prende? Y lo segundo, yo no creo que haya mucha diferencia entre el padre y el hijo. Lo que tenemos que aprender es a escucharnos y a respetarnos. El menor respetar al mayor y el mayor respetar al menor, porque en últimas ambos pueden tener razón, o la tiene el uno o la tiene el otro. ¿Cuántos problemas cotidianos, cuántos problemas tan básicos que hoy están carcomiendo a la sociedad, que hoy están acabando con los hogares, se podrían solucionar si hubiese un diálogo mucho más fluido entre el seno del hogar, ¿no? Porque hoy estamos viendo, y eso es pan de cada día, por ejemplo, estamos viendo muchísimos problemas con temas de emociones, con temas de salud mental, depresión, ansiedad. Hoy los jóvenes sufrimos mucho de todo ese tipo de temas. Y creo que esos problemas allá en la soledad, sin el diálogo, sin un buen consejo, se vuelven problemas crónicos que llevan a la gente, por supuesto, a los casos tan tristes que hemos visto de suicidio, a tomar decisiones que son irreversibles y ese tipo de cosas. Eso es verdad. Pero hay dos cosas. Uno, sí se ha perdido mucha autoridad en el seno del hogar. Autoridad perdida que también se refleja en la misma sociedad. Ya así los hijos pueden no respetar a los hermanos mayores, ni a los padres, no respetan a la policía, no respetan las instituciones. Sí, de acuerdo. Esa es una cosa. Antes, un padre le abría los ojos al hijo, le abría los ojos nomás, y el hijo en sí ya respetaba, guardaba silencio el hijo menor. Había un principio de autoridad paternal. Hoy en día la mujer gana más posición, la mujer trabaja,
la mujer estudia y está disputándose el espacio con el hombre. ¿Tú crees entonces que esa relación de jerarquía y de autoridad que se daba antes en el seno del hogar tenía mucho que ver, era al final con que precisamente eran familias y eran sociedades mucho más precarias, con muchas menos bases académicas tal vez, con muchos menos fundamentos técnicos, y que hoy que todo el mundo ya tiene un bagaje académico muy superior, que las mujeres están empoderadas, que los jóvenes alcanzan cargos importantes desde muy corta edad, esa situación, esa evolución del mismo ser humano ha llevado o es la razón por la que esa autoridad se haya perdido? Mira, ese es un sofisma, porque la tal evolución en ese caso no se ha dado. No se ha dado. Fíjate que cuando no se respetan a los padres, cuando no se respetan a los mayores, cuando no se respetan las instituciones, hay pérdida absoluta de valores en la sociedad. Y eso ya nos revela una sociedad en crisis, que es distinto. Hoy sí yo reconozco que la sociedad de antes era más precaria en cuanto a información técnica, en cuanto a estudios. Hoy en día los jóvenes se van al exterior, estudian, hacen maestría, hacen doctorado, se preparan más. Es un talento. Y eso los hace más irreverentes y los vuelve más rebeldes y de repente son más proclives a avasallar y a pasarle por encima a cualquier talante de autoridad que se les Hijo, genere. pero tú me lo estás diciendo. El hecho de que se vuelvan más proclive y avasallen más y pasen por encima, eso quiere decir que pueden evolucionar en el estudio, pero involucionan en lo esencial que necesita una sociedad, que es el respeto. Exacto. Y eso seguramente no lo están enseñando en las aulas de clase, y eso seguramente no se aprende en libros. Y lo que es peor, nosotros los padres no lo estamos enseñando ya. Yo me acuerdo, mira, mi padre a veces yo decía que era un tipo temerario. Temerario es autoritario. Autoritario. Él tenía unos temas. Por ejemplo, él me levantaba todos los días a mí a las 4 de la mañana a limpiarle, a lavarle el carro sin que estuviese sucio, porque a veces ni salía. ¿Comprende? Y yo tenía que levantarme. Eso hoy se lo agradezco. Me enseñó a trabajar, me enseñó el rigor, me enseñó la disciplina. Pero fíjate que con los hijos uno los levanta a las 9 de la mañana a los hijos y viene la misma mujer, a la mamá, déjalo descansar. ¿Descansar de qué? ¿De qué están cansados? Pero te quedaron tus secuelas, porque entonces yo terminé pagando las consecuencias de ese autoritarismo de mi abuelo, porque a mí cada vez que yo podía llegar y salir con algún par de amigos, de vez en cuando unas amigas, y llegar medio tardecito a la casa, a las 4 de la mañana, me prendías las luces, me apagabas el abanico, me apagabas el aire acondicionado y me dejabas el trapo al lado para que te fuera a limpiar el carro, hijo, como sanción y como penitencia. Por eso es que yo hoy no gusto el carro. Tienes que agradecerme esa educación. Sí. Tienes que agradecérmelo. Yo terminé agradeciéndoselo a mis padres, que me enseñaron a trabajar y me enseñaron a tenerle amor al trabajo. Bueno, pero es que ahora con todo esto que está pasando, ahora te salen y te demandan por acoso laboral, y después además te cobran horas extras dominicales y nocturnas. No me recuerdes eso, porque se me viene a la cabeza un episodio. No, nada. ¿Qué vio? Esas son las cosas. No me lo recuerdes. ¿Tú crees, papi, que, digamos, en nuestra condición de vallenatos, de costeños, de caribeños, que venimos, digamos, que con toda esta cultura en donde los hombres son hegemónicos y hay machismo, ¿no? Hay machismo, no decoremos las cosas, aquí hay un gran machismo. Esto tiene hoy ha tenido una gran influencia en que la educación de las personas pueda ser así, pueda ser autoritaria, en que de cierta manera hoy
se mezcle el autoritarismo con la autoridad, se confunda el autoritarismo con la autoridad. Eso es un tema muy cultural, supongo. Sí, sí, es cultural, es cultural. Y no es solamente entre los vallenatos o entre los valduparenses, es en toda la costa, en toda Latinoamérica, todo el que tiene una cultura tropical es machista. Pero ojo, el machismo no es un concepto sexual, el machismo es un concepto cultural. Hasta las mujeres son machistas. Son más machistas. Son que los más hombres. machistas las mujeres que los hombres. Hay que tú encuentres, que una madre encuentre que su hijo está siendo muy atento con una mujer, dándole la mano y tal. Bueno, ¿y tú a quién vas a salir así? ¿Tu papá acaso es? Claro. Las mujeres son más machistas que los hombres. Pero fíjate que con los últimos 30 años se ha cambiado mucho. La mujer que ha ganado mucho espacio, merecido además, ya el hombre es menos machista, el hombre es menos autoritario y la mujer es menos autoritaria porque la mujer está en pos del feminismo. Pero tú no crees que el machismo es intrínseco a los valores de la vallenatía, es un valor del vallenato ser machista, No. del vallenato, del guajiro, del costeño en general. Sí, pero ojo, no es un valor intrínseco del vallenato, porque igual que el que nació en Valledupar o en La Guajira o en el Magdalena, que son vallenatos por nacer en el Valledupar, igual de fuertes y de impositivos son los barranquilleros, son todos los latinoamericanos, porque esa es una cultura. Porque eso que acabas de mencionar sí me causa curiosidad. Eso, uno pensaría que vallenato es el nacido en Valledupar, que vallenato es sinónimo de valduparense, ¿no? No. Y yo creo que eso también hoy es una construcción cultural, ¿no? Cultural, que está... Yo creo que hay un país vallenato que decía... Sí lo hay Aníbal Martínez. Mira, Hay Martínez, vallenato. ¿es cierto? Es decir, hoy en día se ha perdido la connotación del gentilicio valduparense, Sí. que es el que le corresponde al nacido en la ciudad de Valledupar. Se ha generalizado con el vallenato, que se refiere más bien a la música, al folclore nacido en el Valle de Upar, que comprende el sur, centro de La Guajira, el Magdalena Viejo. El Valledupar que va allá desde las estribaciones de la Sierra Nevada hasta la serranía del Perijá. Entonces ahí los guajiros son vallenatos, los que viven en el sur del Magdalena son vallenatos, los que viven en el norte y en el centro del Cesar son vallenatos. Por eso hay una identidad idiosincrática, la misma cultura, la misma hospitalidad, el mismo amor por el folclore, no solo por la música vallenata, sino también por la gastronomía, por la manera como se habla, por el baile, por la cultura oral. Todo eso hace parte de la vallenatía. Y el machismo. Y el machismo, pero el machismo también es propio de toda la región Caribe y de toda Colombia. Más allá de todo ese avasallaje cultural que tenemos, que los que vivimos en el trópico somos machistas y todo, es que lo cierto es que además eso en la gente de esta región tiene una connotación todavía mucho más fuerte, porque incluso nuestros referentes, los referentes de los viejos y de las nuevas generaciones, son personajes profundamente machistas, ¿no? El cantante Diomedes, que era al final habilidosísimo con las mujeres, que tenía 20, 30 hijos, que eso... Tipo tu abuelo Víctor Julio. Tipo eso, a mí, es que eso va en la crianza, porque eso va tan en la crianza que, por ejemplo, yo puedo recordar que yo tenía 3, 4 años y yo me iba donde mi abuelo, necesitaba plata, para, no sé, por unos cuadernos en el colegio. Y ahí que yo vaya allá a decirle, abuelo, deme plata, que tengo que comprar unos cuadernos. Llegaba y me daba unas moneditas que nunca me alcanzaban para el cuaderno, ¿no? Pero en cambio, cuando yo llegaba, yo le decía, abuelo, deme plata. Y él me decía, ¿para qué? Y yo, para las mujeres. Cuando yo le decía así, el hombre sacaba su billete y me daba un billete. Entonces, ya uno entendía. Pero entonces, eso va marcando en la mente de uno
al final unas maneras de comportamiento que luego, si no se trabajan bien, pueden terminar convirtiéndose en valores profundamente machistas. Sí, podría pensarse que hay alguna hipocresía en la defensa del nuevo concepto de relación, de relacionamiento con la mujer, o sea, de fidelidad y la vaina, en contraste con la experiencia de hombres con 10 y 20 hijos. Pero fíjate que no. Ese es el acumulado histórico que los hombres o que esta sociedad lleva. Todo el tiempo nuestros padres y nuestros abuelos han sido proclives, han tenido muchas mujeres e inclusive sus esposas se las han aceptado. Eso es un acumulado. Por fortuna ahora, en estos tiempos, eso se ha disminuido ostensiblemente. Ya es muy difícil, a excepción de Diomedes Díaz, pero es muy difícil que uno... Y de unos cuantos más. Y de unos cuantos más, pero es que antes no eran unos cuantos, sino todo el mundo. Entonces ahora es muy difícil que un hombre tenga hijos por la calle o que tenga varias mujeres de planta viviendo con ellas. No solo por él, porque además, porque las mujeres tampoco se lo aceptan. Ya las mujeres que se han empoderado, que han estudiado y han trabajado, reivindican su espacio y no van a permitir que los hombres la avasallen de esa manera. Pero incluso así, en tiempos en que esto ha evolucionado, las mismas mujeres que creo que también tienen un terrible machismo en la ciudad, en este territorio, en esta cultura, tienen un enorme machismo porque al final es ese hombre, ese macho alfa, ¿no? El altivo, el que anda con las mujeres bonitas, el que anda en buenos carros, el que tiene una plata en el bolsillo, el que puede aparentar eso, que puede mostrar eso, es el más cotizado de su grupo, es el más codiciado por todas las mujeres. Ese es el prototipo de hombre que busca las mujeres. Pero asómbrate con esto que te voy a decir. El comportamiento en todo el Valle de Upar no es igual para ese machismo. Por ejemplo, hay regiones nuestras, como La Paz, donde impera más el matriarcado. Las mujeres en La Paz son las reconocidas, las empoderadas, las jefes de familia. E inclusive en tu familia paterna, por el lado de los Quiroz, las guapas son las mujeres. Ay, mi mamá, que se mete con una mujer Quiroz, vea, se va a recibir el garrote. ¿Viste? Nosotros estamos, yo no sé qué tan afortunados hemos sido, pero esta sociedad ha tenido que forjarse bajo valores bien complejos. El machismo es uno que siempre nos está merodeando por todos los lados y que nos tiene aquí permeados como sociedad. Pero también, por ejemplo, toda esa traquetización que termina viviendo la sociedad, ¿no? Que aquí todo el mundo esté en función de la plata fácil. Y no, yo creo que ahí tengo que corregirme yo mismo, porque eso no es todo el mundo. Eso no es todo el mundo el que piensa así. Pero sí creo que cada día viene haciendo más mella el tema precisamente de conseguir, de repente, con la excusa de que no hay oportunidades o con la realidad de que no hay oportunidades, la gente toma lo primero que se le viene a la mano y nosotros tenemos el narcotráfico, el contrabando aquí a la vuelta de la esquina, porque somos frontera con Venezuela, ahí cerquita con Maracaibo, porque tenemos en La Guajira también allá todo un tema supremamente complejo de límites que ha facilitado el contrabando y todo. Entonces nuestra música ha tenido mucha relación con esos fenómenos y por ende nuestras generaciones también tienen mucha cercanía con esos fenómenos. ¿Hasta qué punto eso ya no se ha convertido en un valor de la vallenatía? No, no lo creo. Mira, Valledupar y el Cesar, en todas sus expresiones, digamos en la expresión productiva, ha tenido unas bonanzas. Una bonanza algodonera que ejerció o impuso su influencia durante 1 o 2 décadas. Luego, la traquetización,
que impuso también su influencia. Que fue cuando el contrabando. El contrabando, la bonanza marimbera y luego la gasolina subterránea de Venezuela. Por último, la violencia de la guerrilla y la violencia paramilitar. ¿Y qué ocurre? Que la música vallenata lo que hace es recoger la cotidianidad. Claro. Si la cotidianidad es eso, la música está obligada a expresarse de esa manera. Aparentemente se traquetiza la música, pero no, la música lo que está haciendo es fiel, leal a la realidad socioeconómica que estamos viviendo. Es decir, las conversaciones entre los grupos de amigos, las conversaciones en la familia, las conversaciones entre un novio y una novia es contando la historia de alguien muy cercano que tuvo un acercamiento con la droga, con los traquetos, con los paracos, con la eso. Como eso son conversaciones normales, cotidianas, que se dan en cualquier, pues de ahí a eso solamente hay que ponerle melodía y volverlo un vallenato. Claro, y además, por la traquetización, un tipo empieza a manejar mucho dinero y empieza a ser apetecido por las mujeres, por ejemplo, o empieza a ser apetecido por la misma sociedad que lo promueve al creer que esa es una manera fácil de tener movilidad social. Papi, pero ahí es donde está, papi, el gran vacío, porque, o sea, ahí tiene que haber o unos antivalores muy bien consolidados o una falta de ausencia de valores que lleven a pensar que de verdad uno tiene que ser muy proclive, muy susceptible a esos fenómenos de traquetización. No, hijo, es que los valores no se alimentan, no se cultivan por inercia, de manera espontánea. Tiene que haber una acción, una política institucional de fomento de los buenos valores. O de lo contrario, los antivalores van... Sí, el mercado. El mercado va colonizándonos y esa colonización va imponiendo culturas malsanas en contra de la cultura nuestra. Mira, eso ha pasado mucho. Es más, en expresiones normales, tradicionales nuestras, como el carnaval de Valledupar. Valledupar tenía unos precarnavales tan buenos como los de Barranquilla, en precarnavales mejores que los de Barranquilla, pero en virtud de el advenimiento de otras culturas por migración que llegaron a Valledupar, fueron tomadas por esas nuevas culturas que impusieron la suya en perjuicio de la tradicional vallenata. ¿Por qué? Porque esa tradicional vallenata no fue capaz de cultivarse a nivel institucional, ni en las escuelas, ni en los púlpitos, ni en ninguna parte. Siempre fuimos así, igual de proclives en tu generación, también fue igual de proclives a ser permeado por eso, por ese facilismo. No, en mi generación no hubo el advenimiento de inculturas traquetas. Por ejemplo, yo nací en el año 50 y nosotros oíamos muchas rancheras, muchos tangos, muchos Bandas y todo eso. Entonces, no había, y nosotros, si tú observas los políticos de esa época, los líderes de esa época eran líderes forjados con esfuerzo, por su intelectualidad, por su laboriosidad, por su honestidad. Fue después, varias décadas después, que empezó a imponerse el poder del dinero el te vi llegar sobre los demás valores. Y ahí fue donde empezamos a claudicar y a colapsar. Exacto, pero ahí es donde uno tiene que mirar de verdad cuáles pueden ser la manera en la que nosotros podemos, así sea pasito a pasito, volver a rescatar ese tipo de valores que cada día le hagan más difícil a las organizaciones criminales, a los contrabandistas, a los narcos, permear a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Mira, hijo, yo aquí tengo que hacer un mea culpa.
las personas, ya los mayores, como tú dices, los viejos como yo, hemos sido inferior a nuestra responsabilidad. Nosotros no hemos hecho lo suficiente para fomentar, para educar a las nuevas generaciones, transmitiéndole los valores nuestros. No hemos sido lo suficiente. Fíjate, por eso es la orfandad absoluta de liderazgo que hay en Valledupar y en el Cesar. No hay liderazgo por ningún lado. Observa tú, ¿quiénes han reemplazado el liderazgo como el de Alfonso Araujo Cot, como el de Aníbal Martínez Zuleta, como el de José Antonio Murria, el de Pepe Castro, el de Crispín Biazón? Nadie. Los nuevos líderes ahora son líderes, entre comillas, líderes que no aguantan un debate, no aguantan nada, porque también están permeados por las malas costumbres. Pero yo, En el fondo, perdóname que te interrumpa, en el fondo es problema de educación. pero yo ahí tengo que de cierta manera llevarte la contraria porque no estoy tan de acuerdo con esa afirmación. Yo sí creo que hay un liderazgo muy importante en las nuevas generaciones, un liderazgo muy marcado, tan capaz o incluso más capaz que lo que teníamos antes, pero que lo que sí están es por fuera del mundo político. No se han educado en la política, no han comenzado a tener un rol importante dentro de la política electoral del territorio, que también es preocupante, ¿no? Pero nosotros, mira, si tú te pones a ver y nos vamos a otro tipo de sectores, nosotros tenemos ahora estudiantes como nunca antes, vallenatos, es decir, de toda esta región Guajira, Magdalena, Cesar, estudiantes en Harvard, estudiantes en Georgetown, estudiantes en el MIT, las mejores universidades del mundo, que ya salen de allá de sus universidades y comienzan a ocupar cargos muy importantes, incluso a nivel mundial. Los vallenatos particularmente hoy tienen las riendas de sectores muy importantes de la productividad en el país. Nosotros, cosas de la vida, nosotros acá dándonos látigo todo el día porque el SIVA no funciona, ¿verdad? El sistema integrado de transporte público de Valledupar es insostenible, está quebrado, la gente no se monta, no hay cultura para eso. Se supone que nos estamos volviendo un 8 con el sistema integrado de transporte público. Y la persona que encabeza, que es la líder del sistema de transporte público más importante del país de Colombia, que es María Fernanda Ortiz, Es vallenata. Siquiera estamos tejiendo puentes con esa persona, con su organización, para mirar cómo nos dan una luz. Nosotros, otro caso, Valledupar hoy y el Cesar puntualmente, es el tercer departamento que menos accede a crédito en Colombia. De los 32 departamentos, nosotros estamos de antepenúltimo en acceso al crédito. Por eso los campesinos no pueden tecnificar sus cultivos, por eso las familias de condición media no pueden acceder a paneles solares para salir de la problemática de la luz. Todos estos problemas se dan porque no hay acceso al crédito. Por eso los más vulnerables están condenados día y noche a los gota a gota, a endeudarse, a poner en riesgo su integridad, su vida, la de su familia, porque no tienen quien les preste plata. Y la cabeza de todo el sistema financiero de Colombia Es vallenato. es vallenato, que se llama Jonathan Malagón. Estamos tendiendo puentes con ellos para que nos ayuden a diversificar nuestro portafolio, a tener mayores facilidades de acceso al crédito. ¿Qué está pasando? Mira, seguramente así me mostrarás 10 ejemplos. Claro, es que en la cultura, en el cine, con Ciro Guerra, que tenemos premios Cannes y de todo, y aquí gestores culturales pasando trabajo porque no hayan cómo surgir. Entonces, todo ese tipo de cosas Voy a pasan. hacer estas observaciones. Primero, yo defino el liderazgo como la capacidad que tiene una persona, no la capacidad y la pasión, la determinación de una persona para liderar procesos a favor de su pueblo. Ese es el liderazgo. O por lo menos de su ecosistema, de su grupo. Esa capacidad.
Pues bien, ¿qué ocurre en estos momentos en nuestro territorio? Sí hay muchos talentos, mucha gente importante, estudiada, que se destaca en las diversas áreas de la producción y del saber. Han estudiado en Harvard, han estudiado en todas las universidades prestigiosas y ocupan grandes puestos. Pero hay dos situaciones. Primero, el territorio, hay un divorcio entre la dirigencia local y nuestros talentos que están por fuera del territorio, en el plano nacional o en el plano internacional. Hay un divorcio. Nunca les solicitamos o los llamamos o los concitamos para que vengan a ayudarnos y a ofrecernos su talento y su experiencia. ¿Y qué será que les conviene? Puede ser que, primero, que puede convenirle para que no le hagan sombra. Exacto, para que ellos se queden siendo los dueños, Claro. el monopolio del poder, porque si llega gente buena, lo hacen a un lado. En país de ciego, el tuerto es un rey. Entonces ellos a lo mejor evitan que eso. Pero yo más bien creo que es la cultura nuestra. La cultura que no es capaz de reconocer, los otros valores. Y por último, yo pregunto, y te lo pregunto a ti porque tú eres uno de esos talentos que se han ido y han venido preparados y educados. ¿Esos talentos tienen esa pertenencia con el territorio nuestro y están en condiciones de cumplir su rol misional con el territorio? Yo soy un completo convencido que nacer en estas tierras, formarse en estas tierras y no amarlas es inconsistente, es incoherente, de hecho es imposible, porque esto se le mete a uno en las entrañas, esto le mueve a uno las vibras, estas tierras, estos paisajes, la gente, esto enamora. Cualquiera que esté aquí está enamorado, está tragado de su tierra, absolutamente. Sí, pero acuérdate que uno puede estar tragado de la mujer, pero a veces no le echa ni un piropo, ni la abona ni la fertiliza. Ahí viene entonces el gran problema. El problema no es falta de arraigo ni falta de amor, porque eso está ahí, eso está dado. Y todo lo que en cualquier rincón del mundo donde están conectados por lo menos en ese sentimiento con el territorio. Pero ante la falta de oportunidades, una gente accede a tan buenos cargos, a tan buena formación, que este territorio le cierra las puertas para que esa gente pueda retornar. Entonces es ahí donde tenemos el gran desafío, es el gran reto de cómo, incluso a espaldas de la misma clase política, porque si ellos de seguro siguen empecinados en que no hay que tender puentes porque de repente se les mueven la butaca, entonces hay que mirar cómo el mismo sector empresarial, cómo la misma academia, la misma sociedad civil organizada comienza a decir, vengan, juntémonos, los necesitamos, hagámoslo por amor a esta tierra, es que esa es la única manera. Perfecto, pero también puede darse que ellos, por iniciativa propia, si están desempeñándose en grandes posiciones a nivel nacional o internacional, ellos también, por su rol misional con el territorio, podrían decir, vengan, aquí les tengo este proyecto, aquí les tengo este programa, quiero asociarlos, quiero concitar su interés, vamos a hacerlo entre todos. Es decir, proponer. Diálogo y propuesta, porque el gran déficit que tenemos nosotros es de propuesta. Exacto. Y de ejecución. Entonces no es falta de liderazgo, no es porque digamos que la gente capacitada la hay. Tampoco, al final ahí es una falta de planeación técnica, y faltan puentes que comuniquen a los distintos sectores con esas personas que hoy le pueden hacer un gran aporte a la ciudad. Diste en el clavo. El hecho que un pueblo no tenga un sistema de planeación riguroso, decente, eso quiere decir ausencia de liderazgo en todo el pueblo. Porque la principal oficina de un pueblo, de una ciudad, de un territorio, tiene que ser su oficina de planeación. Por ahí tiene que pasar todo. Entre nosotros no ha ocurrido así.
hasta el punto que el primer gobernador que tuvimos nosotros, Alfonso López Michelsen, tuvo que traerse un planificador, un tipo experto en planeación de Bogotá, a Jorge Gil, para que desempeñara aquí el cargo. Por aquí no lo encontraba. Y es que no nos tenemos que ir muy lejos, papi. No nos tenemos que ir muy lejos. Hay gente que se debe casi que exclusivamente a este territorio, como los artistas vallenatos, como los cantantes vallenatos, como los acordeoneros vallenatos. Ellos que han de tener la mayor conexión con el territorio, hasta ellos están lejos, hasta ellos deciden comprar sus casas, hacer sus hogares, montar sus empresas por fuera de Valledupar, ¿no? Entonces, por eso te das cuenta, o Silvestre vive aquí, o Peter vive aquí, o Jorgito Celedón vive aquí. No, no viven acá. Han ido y han comenzado a montar sus emporios, sus hogares en otros territorios, en Estados Unidos, en Medellín, en Barranquilla. Seguramente encontrarán mejores ecosistemas para salir adelante. Pero el punto aquí es cómo hacemos para tener a todos esos liderazgos vallenatos acá también más cerca del territorio, que entre todos entendamos que aún en medio de tantas adversidades que hoy tiene el territorio, necesitamos cogernos de la mano y tratar de salir juntos de manera solidaria de estos problemas, de darle un empujoncito a estos pueblos, porque si no, difícilmente vamos a salir de este atolladero. Mira, hijo, a mí no me incomoda que los artistas vallenatos famosos o inclusive que otros talentos, otros políticos o empresarios famosísimos y que han sido, además de virtuosos, han sido privilegiados por la vida, estén viviendo en otras partes. Porque finalmente la gente vive donde tiene oportunidades, donde le va mejor. Pero lo que sí es, y ahí te doy la razón a ti, el vallenato no puede perder su raíz, su cordón umbilical con la ciudad. Esté donde esté, debe procurar el bienestar y el progreso de su región. Ahí es donde hay un déficit de esos señores que han sido afortunados y privilegiados con Valledupar. Ellos sí vienen y parrandean aquí y hacen sus conciertos aquí para referirme a los artistas, y si son los políticos vienen y hacen fiesta. Pero no hay un empoderamiento, no hay una apropiación del territorio que les permita a ellos derivar beneficios en el desarrollo de la región. Sí podemos decir, claro que también hay otro déficit. Nosotros aquí, internamente, el sector productivo, el sector académico, el sector institucional, tampoco somos capaces y tampoco le presentamos, le formulamos propuestas para que ellos se unan a una propuesta de crecimiento, de desarrollo del territorio. Papi, esto a mí me da, me mueve mucho fibras, ¿no? Me mueve mucho vibras porque yo también tengo esa misma condición y he tenido siempre ese mismo dilema personal de que uno por sus esfuerzos ha podido acceder a buena educación, ha tenido una buena formación, que uno ha podido de cierta manera hacer empresa, que uno ha podido acceder a buenos cargos, pero que todo eso se ha dado por fuera del territorio. No ha sido aquí, en el territorio que ama uno profundamente. Y siempre fueron esos ejercicios de choque, porque es que uno como vallenato, que no hay cosa que lo haga más feliz a uno que uno abrir sus ojos y levantarse aquí en su tierra y abrir la puerta y ver al vecino que se parece a uno, la cordialidad de la gente, la amistad, cómo se vive todo esto, la vibra que tiene esta ciudad, esta sociedad, es algo que uno no lo va a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Y que cuando uno se va tan lejos, tú no te imaginas cómo son esos momentos de lejanía, lo que eso duele, ¿no? Lo que eso duele, independientemente de las oportunidades. Pero decidí también, de cierta manera, decir, bueno, hay que sacrificar cosas. Si en algún momento queremos que
esos pueblos de uno, este pueblo, esta ciudad, surja, que uno pueda aquí terminar, pasar su vejez, que uno pueda criar a sus hijos, hay que hacer esfuerzos y hay que salirse de las zonas de privilegio y hay que dejar, por supuesto, muchas cosas atrás que andaban muy bien, pero hay que dejarlas. Y lo único que te puede hacer dejar a ti eso es el amor por la tierra. Por eso, en su momento también pude haber dicho, yo voy a renunciar a algunas cosas para poder tener el tiempo de venir aquí a mi tierra y vamos a trabajar por ella. Y le mando con esto también un mensaje a todos esos vallenatos que la vida los ha recompensado con oportunidades, con estudios y que se han mantenido todavía lejos, para que miren el territorio con otros ojos, para que vean que a pesar de las enormes problemáticas que tenemos, de la falta de oportunidades que hay, aquí hay tierra fértil para cosechar cosas, para sembrar y que nos vengamos todos y que nos agarremos de la mano, porque es la única manera en que podamos ver la luz. Oye, hijo, me conmueve realmente esa sinceridad tuya, ese reconocimiento, esa confesión. Yo quisiera sintetizar haciendo dos observaciones propositivas. Ojalá la dirigencia nuestra interna no mire con celos los talentos que están por fuera. Ojalá podamos hacer un directorio de toda esa gente, llamarlos, convocarlos y mirar cuál puede ser el aporte de cada uno de ellos. Yo sí creo que, que en todos ellos hay un gran amor por esta tierra, pero ese amor tiene que plasmarse en hechos positivos, trascendentes, que generen desarrollo. Es la primera. La segunda observación es para todos esos talentos, Cerebro fugado. cerebro fugados, y a veces no tan fugados porque ellos vienen también con mucha frecuencia aquí, pero que tienen mucha capacidad de aportar, porque tienen otras visiones, otros doctorados y pueden aportar mucho. Que ojalá que entiendan que tienen también responsabilidad con su territorio. Acuérdate del disco, mira, meto a colación. ¿Te acuerdas cuando Armando Zabaleta le hizo la crítica A García a Márquez. García Márquez? Que él, a diferencia de Pambelé, que sí consiguió la luz para Palenque, García Márquez no hizo nada, sino que le regaló el premio a una organización guerrillera. Y yo me acuerdo del debate. El debate era García Márquez y los tipos, los talentos no tienen la obligación de dar premios. Ellos no son políticos, él simplemente es No, un escritor. pero sí tienen la obligación de procurar que su tierra, el que le dio todo, Reciba algo. reciba algo a cambio. Eso. Papi, a mí yo te doy gracias, valoro muchísimo que te prestes para que podamos tener estas conversaciones así honestas y sinceras, papi. Esto, uno a veces quisiera encontrar la luz en medio de tanta oscuridad, de tantos problemas y uno recurre a veces a las fuentes que no son idóneas para esto y tener uno a su viejo al lado y poder tocarlo y sobarlo y decirle, hombre, papi, te quiero y gracias por todos estos espacios, eso vale oro. Hombre, hijito, mi luz eres tú, son todos mis hijos. Ya uno la visión la va perdiendo, pero yo quiero mirar a través de tus ojos, a través de los ojos de mis otros hijos. Ese es el orgullo y digamos la satisfacción que nos queda, tener unos hijos así que honran a sus padres. Hijito, déjame darte un beso. No, hombre, papi, te quiero.